Para concluir las actividades de este segundo día del Segundo Congreso Nacional de Derecho Privado 2022, Libertad e Igualdad para la Protección de la Vida, Bioderecho, y el Segundo Congreso Internacional de Derecho Privado 2022, Estudio Sistemático de la Conducta Humana. Recordamos a quienes nos acompañen en el aula virtual que pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat. Estas serán atendidas posteriormente a la conferencia por nuestro disertante en una sesión de respuestas. Al finalizar, se aperturará la mesa de derecho notarial. Ahora es el turno de la Magister Jenny Aimé Molina Morán, quien es abogada y a la vez funge como notaria en Guatemala. Es Magister en Derecho Civil por la Universidad de Juan Carlos de Guatemala. Juez por oposición desde hace más de 21 años, de los cuales 15 se ha desempeñado en el ramo de familia hasta la actualidad. Docente universitaria y desde más de 15 años docente de la Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala en los programas de formación de jueces. Comisionada de la Comisión para la elaboración del proyecto de reformas a la Ley de Tribunales de Familia de Guatemala. Es autora y coautora de varios artículos y libros sobre derecho de familia, publicados a nivel nacional e internacional. Con lo antes expuesto, es momento de escuchar a la Magister Jenny Aimé Molina Morán con su tema, el ejercicio de la fe pública, notariado, en asuntos de orden de familia. Muchas gracias. Gracias, muy amables. ¿Se ve la presentación ahí en pantalla? No la estamos visualizando, doctora. ¿No? ¿Podría compartirlo, por favor? No las visualizamos. Ahorita la veremos. ¿Ahí se ve? Te agradecemos. ¿Sí? Sí. Ya la estamos visualizando, doctora. Perfecto. Gracias, muy amable. Bueno. Puede iniciar, doctora. Sí, muy amable. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer, un gusto estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Quiero agradecer a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por la invitación y en especial al doctor Rolando Castillo por su confianza depositada en mi persona para compartir este tema que, bueno, ha sido realmente un reto y algo muy interesante y enriquecedor investigarlo, porque hay algunos asuntos que los vemos y damos por hechos en los juzgados y como es la función de los notarios en la materia familiar, pero no es sino hasta que se nos presentan estas oportunidades que vamos e investigamos más a fondo, nos metemos a nadar un poco más al fondo para darnos cuenta de toda la importancia de la función del notario y de la notaria en la materia de familia. Y más aún cuando nos presentamos esto desde una perspectiva en criterios globalizados para ver hacia dónde vamos ante tantas cosas que han cambiado abruptamente y de golpe, que ya venían presentándose los cambios, pero que de pronto se dio el gran salto con la situación de la pandemia. Esta es una mirada que también se da desde el punto de vista, desde el enfoque que en mi caso como juzgadora puedo tener, ¿verdad?, de la función de los notarios en los asuntos de familia. Y como veremos, es una gran riqueza. La verdad es de que en el curso de la investigación encontré muchas opiniones, algunas de ellas, gracias a Dios, que no eran las más, bastante pesimistas, en el sentido de que la era de la digitalización podía constituir también el momento en el que el notario latino fuera asemejándose más a un notario del common law, es decir, perdiendo mucho de toda la riqueza que nuestro notariado latino tiene hoy en día. Pero para poder poner de relieve esa riqueza, que es importante para mí también, porque en la medida en que sepamos qué es lo que tenemos entre manos, entonces lo vamos a cuidar, lo vamos a valorar como notarios que somos, porque lo que hoy tenemos, nuestra ciencia del derecho notarial, es producto de muchos años de una gran evolución, porque hemos trascendido desde aquellos momentos embrionarios en los que la humanidad, tanto antes como ahora, ha necesitado documentar los momentos importantes, los actos importantes en su vida, tanto de tipo mercantil, transaccional, como incluso familiares, de alguna manera.
Y en aquellas sociedades antiguas, según nos cuentan los historiadores y que hemos visto en la investigación, eran sociedades pequeñas que podían documentar aquellas transacciones o aquellos momentos importantes por medio del recuerdo de la colectividad, como eran sociedades en las cuales podían recordarse fácilmente y dar fe de que alguna situación había acaecido. Se recurría también a los testigos, eran muy importantes en aquel tiempo, en aquellos primeros tiempos, hasta que llegó un momento en que aquello ya no fue suficiente, porque las sociedades fueron volviéndose más complejas, empezaron a entrar en contacto con otros grupos sociales, así que el ser humano, como siempre, acuciado por la necesidad de solucionar los problemas, pues tuvo que buscar nuevas formas, ¿no? La historia del notariado va unida con la historia también de la escritura, porque al aparecer la escritura, entonces ya había una forma de poder documentar. Por supuesto que no todos sabían leer y escribir, ¿verdad? Entonces surgió la figura del escribano, de los tabeliones romanos, de los notaris, de los sígrafos en Grecia, que fueron los antecedentes de nosotros los notarios hoy en día. ¿Ah? Y junto con ello, pues hubo también una evolución de en dónde era que se plasmaba esa voluntad de las partes. Y bueno, empezaron con tablillas de arcilla, bueno, quizás huesos, quizás antes que las tablillas de arcilla, qué sé yo que fue antes, si la piedra, luego, lógicamente, pues debieron andar más allá en la historia para escribir sobre bronce, luego el papiro. Con ello, el desarrollo de punzones, cinceles, espátulas que usaban para borrar, porque se podía borrar también, las plumas de ave, en fin, hasta llegar al papel y que supuso pues un largo periodo, ¿verdad? Hasta ahora en que esos actos jurídicos ya robustecido el papel del notario en el tiempo y en la historia, bueno, el papel ya supuso como un cierto periodo extendido en donde ya se podía plasmar la voluntad, bueno, por medio de un bolígrafo, las máquinas mecánicas, luego las eléctricas, también no sé si recuerdan los procesadores de texto, hasta llegar a estos días al documento digital. Dentro de todo eso, pues, lógicamente, estamos hablando de miles de años en donde se reforzó, se creó, se reforzó y se perfeccionó y sigue en perfeccionamiento la ciencia del derecho notarial y de la figura del notario. El notariado latino es un sistema propio de la familia del derecho civil. Sabemos que podemos clasificar los sistemas jurídicos conforme a las particularidades que presentan. En el caso de Latinoamérica, la mayoría de nuestros sistemas jurídicos son, si no es que todos, corresponden al sistema continental o romano-germánico, y en contraposición al sistema del common law. Hay otros, el sistema religioso, también el sistema socialista, pero sobre todo esto nos interesa porque vamos a hacer un contraste en lo que es el notario latino y el notario del common law, siempre con el objeto de que veamos la riqueza que tenemos cuando hablamos del notariado, y ya vamos a particularizar más adelante con relación a la materia familiar. Y bueno, sabemos que se llama así, sistema continental, porque en aquellos tiempos, qué sé yo, hace cuánto, se le llamaba así para diferenciar ese sistema jurídico predominante en el continente europeo del que predominaba en las Islas Británicas, ¿verdad? Y que ahora es un sistema que también tiene Estados Unidos, Canadá y algunos otros países, ¿verdad? Bueno, la diferencia entre el notario público y el notary del sistema anglosajón, aquí lo podemos ver. Y me ha parecido interesante traer el enfoque de esta página de la Asociación Nacional de la Notaría de Estados Unidos, porque resulta curioso ver cómo ellos nos ven a nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros según
el enfoque del notario del common law. Y nos dice aquí, un notario de derecho consuetudinario, es decir, ellos, ¿verdad?, es responsable de identificar positivamente a los firmantes de documentos, tomar reconocimientos de firmantes, administrar juramentos y afirmaciones, ejecutar jurats. Son funcionarios ministeriales, lo que significa que tienen una función estrictamente definida y tienen prohibido redactar documentos legales para otros, ofrecer asesoramiento o ayudar a los firmantes a comprender el contenido del documento. Esta es una gran diferencia, dentro de otras, con los notarios latinos, porque un notario de derecho civil tiene capacitación y deberes similares a los de un abogado. Ellos mismos nos lo dicen aquí en su página. Y está autorizado para preparar documentos legales, autenticar transacciones y asesorar a los participantes en ciertos asuntos legales. Y eso es así porque nosotros, para ser notarios, debemos ser juristas, debemos ser abogados. Y por esa misma situación es que tenemos dentro de la definición de nuestra clase de notariado, dentro de otras funciones tenemos esta muy importante, que es la de asesorar a las partes, a los interesados, es dar forma jurídica a los deseos de estas personas, que en la materia de familia adquiere una importancia mayúscula, debido a que no todo lo que jurídicamente, o lo que las personas pudieran desear es jurídicamente posible, debido a que muchas de las normas del derecho de familia son de orden público. Así que ellos podrían querer muchas cosas, pero el notario en su función asesora y de consejo, entonces conduce esa voluntad de las partes dentro del marco legal, dentro de los carriles legales por donde debe ir. La función del notario en cuanto a asesorar a las partes, en cuanto a dar forma jurídica a esa voluntad, creo que es una de las notas definitorias más importantes y que nos diferencian de los notarios del sistema del common law, que por cierto pueden ser juristas si quieren, pero si quieren no, es decir, no es una obligación, no es necesario. Si son juristas, qué bueno, pero no necesitan serlo, por eso no dan consejo. Son algo así como unos testigos calificados sin demeritar la función que ellos cumplen, porque en su sistema pues esto funciona muy bien, porque el sistema de ellos es distinto al nuestro, ¿verdad? No es que unos sean mejores que otros, sino cada forma de notariado está adecuada al sistema jurídico dentro del cual sirve. La Unión Internacional del Notariado Latino es muy importante, toma un protagonismo dentro de nuestro sistema notarial. Vamos a ver más adelante por qué. Fue fundada en 1948 por 19 países. Es una organización no gubernamental internacional. De 1948 para esta fecha ya no son 19, sino son 91 países los que conforman la Unión. Esto está actualizado al 3 de diciembre del año pasado, de los cuales 22 de estos países son de los 28 de la Unión Europea. Ahí hay un errorcito, dice 15 de los 19, no, es 15 de los 20 del G20. ¿verdad? 15 de los 20 del G20 de estos países forman parte de la UIN o Unión Internacional del Notariado Latino. La página de la UIN nos da la definición de notario, un profesional del derecho. Como ya vimos nosotros en nuestro sistema, para ser notarios debemos ser profesionales del derecho, titulares de una función, somos como notarios titulares de una función pública, porque la fe pública que corresponde al Estado la pone en manos de los notarios para revestir de veracidad y de seguridad jurídica y de autenticidad los instrumentos públicos que autoriza, a los actos y negocios jurídicos contenidos en los documentos que redacta, así como para aconsejar y asesorar a los requirentes de sus servicios. La función notarial, por ende, es una función pública, por lo que el notario tiene la autoridad del Estado. Es ejercida de forma imparcial e independiente, y esto es muy importante en la materia familiar. Como también lo es esto que nos dice más adelante esta definición, en donde el notario
extiende su actividad a todo aquello donde no hay contención. Confiere al usuario seguridad jurídica, evita posibles litigios y conflictos que se pueden resolver por medios no judiciales, ¿verdad? Por medio de una mediación jurídica, de una conciliación, y es un instrumento indispensable para la administración de una buena justicia. Y fíjense que en la materia de familia esto es muy importante, porque podría ser que las personas llegaran a pedir un consejo y llegan no precisamente en armonía, sino en una situación de pelea, de enojo, quizás, especialmente en los asuntos familiares. Todo esto pues tiene mucho que ver con lo emocional, entonces llegan quizás molestos, pero el notario, por medio de esa asesoría, que es parte de su función, puede lograr para las partes una solución modelada dentro de sus funciones notariales que traiga paz a esta familia. Y desde este punto de vista, la función del notario es tan importante para la paz social, porque trabaja para la paz social por medio de su función notarial al procurar, y en lo que atañe a la justicia familiar o a los asuntos familiares, que hayan acuerdos, ¿verdad?, entre las personas que satisfagan sus expectativas, pero sobre todo las expectativas como familia. Es un instrumento indispensable para la administración de una buena justicia porque también contribuye a la descongestión de los tribunales, ¿verdad?, por medio de los asuntos que han sido puestos en sus manos en la jurisdicción voluntaria. Los principios de la función notarial, pues solo los traigo aquí. Por cuestiones de tiempo no podemos ahondar en estos, pero quiero hacer énfasis en que en vista de las perspectivas globalizadas, en vista de la existencia ya del documento digital y todo lo que estamos atestiguando y estamos siendo protagonistas en este momento de un cambio bastante abrupto, pasando ya de los soportes físicos en la documentación a los soportes digitales, estos principios no desaparecen, sino algunos de ellos más bien se redefinen. Por ejemplo, el principio de inmediación. Ya hemos visto la redefinición del principio de inmediación en los procesos judiciales. Ahora, no entendemos la inmediación únicamente como la presencia del juez y las partes en un mismo espacio físico, sino la presencia del juez y las partes en las audiencias virtuales, unidos por medio de una plataforma tecnológica en tiempo real en una audiencia, aunque geográficamente estén ubicados en distintos lugares. Ha habido una redefinición de esto. En Guatemala, bueno, se nos presentó, como a todos, la situación de la pandemia y el problema de qué hacemos con las audiencias. Existen ya protocolos en distintas materias, pero nosotros en la materia de familia tenemos el protocolo para las audiencias virtuales en tiempo real, en donde observamos pues, la redefinición de este principio. En la materia notarial, también en algunos países, en unos antes que en otros, ya se había dado esta redefinición de algunos de estos principios, como el de inmediación que estamos hablando, y también el de unidad de acto, ¿verdad?, que también adquiere nuevos matices cuando ya pensamos en los documentos digitales, ¿no? Estos principios de fe pública, pues, o sea, todos, como decía, son importantes, todos existen y seguirán existiendo, ¿no?, independientemente de que cambie el soporte sobre el cual se plasme la voluntad de las partes, pero entonces deben reforzarse aún más y tomarse los recaudos necesarios para que los principios de fe pública, confianza y seguridad jurídica sigan siempre vigentes y fuertes, porque son la esencia de nuestra función notarial. En los asuntos de familia, como decía, los notarios intervienen de varias formas. Miren, desde la celebración del matrimonio en los países en donde los notarios pueden celebrar el matrimonio, entiendo, y ustedes me aclararán más adelante, que en Morelos, y yo creo que en todo México,
por ser un país federado, no estoy muy segura, pero los notarios no celebran matrimonio, sino que son los jueces, ¿verdad? Bueno, pero en algunos otros países, pues los notarios pueden, así como también documentar la voluntad de las partes para constituir una unión de hecho. También pueden celebrar las escrituras de reconocimiento de hijos, de capitulaciones matrimoniales, de cambio de las capitulaciones matrimoniales en el curso del matrimonio, también en los actos de última voluntad. E intervienen también en los asuntos de jurisdicción voluntaria o jurisdicción no contenciosa o actividad no contenciosa, ¿verdad? Judicial no contenciosa, que en nuestro país existe una ley, es el decreto 54-77 de 1977, imagínense, que es la ley para la regulación de los trámites notariales de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? O sea, es de gran trascendencia. Como decía hace un momento, contribuye a la paz social el notario por medio de su función. Por supuesto de que no podemos dejar de hablar tampoco, aunque sea brevemente, ¿verdad?, de que algunos notarios boicotean su propia profesión cuando abusan de la fe pública, de la confianza y que se ha puesto en sus manos, ¿verdad?, como principios de la función notarial y afectan a la seguridad jurídica. Esto ha llevado en ocasiones que se ponga en duda esa fe pública, que los jueces y juezas en ocasiones tengan que tomar algunos recaudos o tomar algunas seguridades extras porque esa seguridad jurídica está en entredicho. No han sido pocos tampoco los notarios que han tenido que enfrentar a la justicia por traicionar esa fe pública que ha sido puesta en sus manos. Pero bueno, vamos a pensar que no son los más, ¿verdad? Y sirva esto nada más como una reflexión, porque por medio de estas prácticas anómalas, los notarios mismos están boicoteando su propia profesión. En la medida que el notario traiciona esa fe pública, entonces va a lograr que el sistema cada vez les quite más esa confianza. Y entonces sí, vamos a estar muy próximos a ir llegando a un notariado que únicamente nos dé fe de unas firmas, ¿verdad? Y tenemos que reflexionar en esto. Y es lo que yo quiero con todo esto que he venido discurriendo con ustedes. Valorar la riqueza de lo que tenemos, ¿verdad?, de lo que nos ha sido heredado por años y años de desarrollo en el tiempo. Aquí he hecho este cuadrito comparativo de asuntos de familia en los que interviene el notario o la notaria. He tomado ahí 3 países centroamericanos únicamente. Bueno, pues somos muchísimos los países en Latinoamérica que tenemos el notariado latino. Y vemos que el matrimonio puede ser autorizado tanto en Guatemala como en Costa Rica y en Nicaragua también. Las capitulaciones matrimoniales en los 3 países, ahí vemos los fundamentos legales. Guatemala no cuenta con un código de familia. Todos los asuntos de familia están recogidos y regulados en el Código Civil. Los otros países pues ya nos ganaron, ¿ve? Costa Rica y Nicaragua ya tienen su código de familia. La unión de hecho también puede ser, las partes pueden voluntariamente hacer constar su unión de hecho ante el notario, y ahí vemos los fundamentos. En estos 3 países hay mucha similitud. Reconocimiento de hijos, por consiguiente, ahí tenemos los fundamentos. El patrimonio familiar puede ser constituido también ante el notario. En nuestro país tiene un procedimiento que se puede llevar en sede judicial como en sede notarial. Y aquí pongo los fundamentos del decreto específico que regula la actuación de los notarios en jurisdicción voluntaria. Divorcio por mutuo acuerdo. En Guatemala los notarios no pueden tramitar los divorcios por mutuo acuerdo, no. El divorcio contencioso por mutuo acuerdo siempre es judicial.
En Costa Rica sí. En Costa Rica sí. Cuando la pareja no tiene, según entiendo, no hay hijos o los hijos ya son mayores de edad y no hay bienes, pero siempre tiene que ser sometido a la homologación del juez de familia. En Nicaragua, los notarios pueden divorciar por mutuo acuerdo, también sujeto a algunas limitaciones, como en el caso de Costa Rica. El cese voluntario de la unión de hecho se puede hacer constar ante el notario en Guatemala. Lógicamente, pues debe existir un convenio de bases de cese de la unión de hecho que es igual al del divorcio, que se somete a aprobación del juez. En Costa Rica también, y en Nicaragua, de igual forma, el notario puede hacer constar esto. Jurisdicción voluntaria notarial, les hablaba del decreto 54-77 en nuestro país, que recoge estos asuntos que pueden, dentro de otros, pero que están más asociados a cuestiones civiles, que los notarios pueden tramitar en jurisdicción voluntaria en su sede notarial. Todos estos asuntos pueden ser también tramitados en sede judicial si las personas así lo quieren, siempre en jurisdicción no contenciosa, en jurisdicción voluntaria. Si eligen, pues lo hacen en una notaría, está bien. Y en cualquier momento, el trámite notarial puede tornarse en judicial sin que sea por una oposición. Lógicamente, si hay alguna oposición en sede notarial, pues esta tendrá que pasar a la sede judicial para tramitar ahí el juicio, la oposición por medio del juicio que corresponda. Lo mismo, si se está tramitando en vía judicial y surge una oposición, bueno, pues entonces ahí dentro de la jurisdicción contenciosa se tramitará. Pero no, yo a lo que me refiero es de que en cualquier momento ese trámite de la jurisdicción voluntaria puede transitar de lo judicial a lo notarial sin que sea por una oposición, sino que voluntariamente las partes piensan que les conviene más salir de lo judicial y pasarse a lo notarial, o salir de lo notarial y pasarse a lo judicial. Ese tránsito la ley lo permite perfectamente. La adopción es un asunto que se quitó de las manos de los notarios precisamente por lo que yo indicaba antes, de la traición de esa fe pública que fue puesta en sus manos, porque se empezó a dar una verdadera comercialización de los niños, en donde los notarios se hacían millonarios con prácticamente lo que era una compraventa de niños. Así que en el año 2007 se creó la ley de adopciones y se quitó de las manos de los notarios el trámite de las adopciones. Ahora, perspectivas en criterios globalizados. Bueno, tenemos que muchas cosas han cambiado. Algunos de nosotros recordamos Blockbuster, ¿verdad? Fuimos a alquilar algunas películas ahí alguna vez. Desapareció Blockbuster, desaparecieron los vinilos, los discos de vinilos, los cassettes. Ahora existen por ahí, pero nada más para los nostálgicos, pero ya no como un soporte que sea el que se utilice actualmente, ¿no? Los soportes digitales de música y de video, pues los sepultaron. Y fíjense que estamos viendo ahora el tránsito del documento físico al documento digital. La pandemia abrió de golpe ventanas de oportunidad y nos obligó a dar el paso que estábamos como dudosos de dar en la materia digital. Las entidades bancarias creo que fueron de las primeras que decidieron dar el paso. Estaban algo así como en un trampolín, decidiendo todavía si se lanzaban al agua, porque todavía, a pesar de que había algunos trámites virtuales, le pedían a uno que fuera físicamente a dar algunas autorizaciones a las agencias y todo. Con la pandemia esto cambió. Fue como que les dieran un empujón y los mandaron al agua de una vez. Entonces se dio este cambio, pero a la vez de que se abre una ventana de oportunidad, se abre otra ventana de desafíos para las seguridades que esta oportunidad representa. Muy bonita la oportunidad, pero ¿cómo vamos a asegurar los resultados? ¿Cómo vamos a asegurar que todas las cosas estén hechas bien?
para que, por ejemplo, en las transacciones bancarias no pase lo que está pasando ahora mucho, algunos desfalcos en las cuentas de manera virtual. Entonces, bueno, tenemos la ventana de oportunidad, pero también tenemos el desafío, ¿verdad? Bueno, la inmediación procesal, como decía, es un concepto que se ha redefinido. También en la materia notarial. Estaba investigando lo que sucede en Chile, muy interesante, de que, bueno, ellos realizan ya contratos en línea, firmando con firma electrónica. Ya no es necesario ningún desplazamiento a la notaría, todo se puede hacer en línea. En Guatemala, no en la materia notarial, ahí todavía no hemos visto esos cambios, pero ya se empezaron a dar los cambios en la Administración de Justicia. Ahorita tenemos en vacatio legis el decreto 13-2022, que es la ley para el expediente electrónico. De hecho, nosotros ya tenemos, desde ya hace un buen tiempo, unos buenos años, hemos venido caminando en los expedientes electrónicos. Y sí los tenemos parcialmente. Solo nos falta todavía acomodar el punto final, y eso es la ley que se encuentra ahorita en vacatio legis. Entonces, todos los expedientes tendrán que ser electrónicos. Las notificaciones ya las hacemos electrónicas desde hace algunos buenos años, pero también hay otro decreto que ya las hace obligatorias. Y bueno, ¿esto qué significa? De que la función notarial también va a tener que cambiar hacia eso. Porque recuerdan que les comentaba hace un momento que los expedientes notariales pueden cambiar a voluntad de las partes, de pronto pasar a la sede judicial. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo vamos a poder hacer eso adecuadamente? Si mientras en la Administración de Justicia nosotros vamos en tren, el notario todavía viene a pie o viene a caballo. No, va a tener que haber ese cambio también en todo lo referente a la función del notario, en todo sentido. Pero en lo de familia, que es lo que estamos hablando, va a tener que darse y muy pronto, porque de hecho los notarios, no solo cuando se da ese cambio, que a veces no se da, sino que también necesitan en sus trámites en sede notarial del juez para algunos apremios, algunos apercibimientos, para algunas medidas cautelares. Entonces, todo esto debe haber una uniformidad. El siguiente paso, seguramente, y ya lo estoy viendo, va a ser las reformas a las leyes notariales, ¿verdad? A esta que les digo de la jurisdicción voluntaria, al Código de Notariado, ¿verdad? Bueno, cambio del soporte del protocolo. Bueno, yo creo de que el protocolo también va a tener que transitar y deberá pasar de lo físico a lo virtual. Pienso que indefectiblemente eso va a pasar en algún momento, ¿no? Aquí lo que tenemos que pensar es en las seguridades. Por eso decía que no podemos sacrificar los principios de fe pública, de confianza, de seguridad jurídica. Los otros pueden tomar algún nuevo matiz, redefinirse, pero ¿cómo vamos a hacer realidad estos principios? Bueno, pues utilizando las mismas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Que en ningún momento pueden suplantar la función del notario, ni ser estas herramientas tecnológicas las que den todas las seguridades jurídicas que se necesitan, que sí, que va a ser necesario, porque tendrán que ser buenas herramientas, ¿verdad?, para poder funcionar en esta nueva virtualidad. Y la misma necesidad es lo que va creando las soluciones, ¿verdad? Ahora, con esto que les contaba de los bancos, lo que está sucediendo ahora muy común, estos desfalcos que solo llega un mensajito, ya le desbancaron, ¿qué? $20,000 de la cuenta para quien los tenga. Y es tan fácil como que llegó un mensajito, ya que se lo sacaron todo. Bueno, eso también va a pasar aquí. Hay que pensar en los desafíos que comportan estas tecnologías, ¿no? Estas TICs que llegaron para quedarse, ¿verdad? Bueno, y esto nos lleva a pensar cuando analizamos esta redefinición de la que ya hablamos de la inmediación y la unidad del acto, que si entonces vamos a dar aquel salto de frontera, ¿verdad?, de la fe pública notarial, para que se puedan
autorizar actos jurídicos estando las personas en diferentes lugares geográficamente, ¿verdad? Tenemos la suerte de que nuestro sistema notarial es uniforme en casi toda Latinoamérica. Entonces, eso nos da la oportunidad también de poder plantearnos esto, ¿no? Podríamos, pienso yo, quizás algunos dirán es descabellado, pero yo creo que al final va a pasar, viendo las oportunidades que nos trae esta nueva tecnología, poder realizar convenios de alimentos estando las personas en distintos países, convenios de alimentos, de relaciones familiares, tal vez también cambiar las capitulaciones matrimoniales. ¿Por qué no celebrar algún matrimonio estando uno de los contrayentes en Guatemala y el otro en Argentina, por ejemplo? Porque la naturaleza del documento digital es poder estar presente en todos lados, a diferencia del documento físico, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Lo tenemos físicamente en un lugar, pero el documento digital puede estar en varios lados a la vez, ¿verdad? Se me ocurre a mí que podrían estar las personas acompañadas en distintos países por notarios de esos países que en sus respectivas jurisdicciones dieran fe de lo que está sucediendo, de la identificación de las partes. Pero esto lógicamente implica de que haya compatibilidad en el derecho de fondo. Y ahí surge nuevamente la importancia del notario en su función asesora. Y trae y apareja, junto con tantas oportunidades, la necesidad de la especialización del notario. Estamos hablando de familia, la especialización del notario en materia de familia. Por esa circunstancia que yo decía, de que muchas de las normas del proceso, del derecho de familia, digo, son de orden público. Hay cosas que se quieren, pero que no se pueden. ¿Ah? Y bueno, está más viva que nunca la figura del notario a pesar de los cambios, ¿no? Necesita también el notario fortalecerse tecnológicamente. Lo hemos visto anteriormente cuando de la máquina mecánica pasamos a la computadora. Hubo quienes no quisieron, no pudieron amoldarse a la nueva situación, se quedaron. Siguieron adelante los que fueron capaces de adaptarse. Lo mismo va a pasar. El notario tiene que adaptarse a las nuevas realidades, especializarse, prepararse para poder seguir brindando sus servicios dentro de la nueva realidad. Me parece muy interesante el decálogo de la UINL para las escrituras notariales con comparecencia en línea. Esto es muy reciente, también como vemos ahí la fecha. Solo me voy a referir a algunas, ¿verdad? Y de una manera general por cuestión de tiempo, no sé cómo voy con el tiempo. ¿Cómo iré con el tiempo? Disculpen. Sí, bueno, si me pudieran decir cómo vamos ahí con el tiempo. Bien, doctora. Vamos bien. Usted termine cuando tenga que terminar y daríamos inicio a la sesión de preguntas. Sí, muy bien. Claro, gracias. Muy importante en este decálogo, vean que esto fue adoptado por la Asamblea de Notariados miembros, es decir, no es una idea que se le ocurrió a uno nada más por ahí, no, todos ellos en esta asamblea platicaron, analizaron, estudiaron y se pusieron de acuerdo en esto, que son como lineamientos generales para esta comparecencia en línea. La identificación de las partes por el notario debe ser por el notario, aunque haya firmas virtuales y qué sé yo, pero esa responsabilidad debe estar siempre en manos del notario, ¿verdad? Para que después por cualquier cosa no se le eche la culpa a algún software que no puede responder por daños y perjuicios, ¿no? Aún y cuando decida proceder con el apoyo de instrumentos digitales. Las plataformas informáticas
ellos recomiendan que sean suministradas por el Estado o aprobadas por la institución notarial. Recordemos que en toda la función del notario están inmersos datos sensibles, la protección de esos datos sensibles, la confidencialidad de lo que los notarios, de esos instrumentos, ¿verdad? La confidencialidad de los datos que constan en esos instrumentos es muy importante resguardarla. Y de ahí viene la importancia de la plataforma informática que se utilizará, más aún cuando hablamos del derecho de familia, en donde se involucran los aspectos más íntimos de las personas. Recomiendan que la plataforma sea administrada o controlada directamente por el notariado, es decir, podría ser por el colegio de notarios de cada país, ¿verdad? También insisten en que el notario debe tener la facultad para decidir rechazar la redacción a distancia de alguna escritura en caso de duda. El notario podría tener duda, ¿no? Y también dentro de este punto consideran necesario de que el notario pueda tener reuniones previas con las partes y que pueda tener el tiempo necesario para estudiar los documentos, ¿verdad?, que se le presentan para verificar que todo esté en regla, ¿verdad? Bueno, también ellos recomiendan que se considere el impacto de la comparecencia en línea en cuanto a la competencia territorial de los notarios en su caso, porque hay algunos países que dividen el territorio que corresponderá a cada uno de los notarios. En Guatemala eso no es así. Un notario de un departamento puede autorizar escrituras en cualquier otro. O sea, no tenemos esas diferencias ni dentro de los departamentos ni fuera de ellos. Dice, evaluar la posibilidad de comparecencia en línea a todos los ciudadanos, especialmente a los que viven en el extranjero, como una forma de aprovechar, ¿verdad?, lo que la misma naturaleza del documento digital nos trae. Desarrollar un sistema fiable y fácil de usar para todos, porque no solo el notario estará inmerso en esto, sino también las personas usuarias, ¿no? Debe ser algo que sean capaces las personas de utilizar, porque si el notario lo puede usar, ni el notario puede usarlo, menos podrán los usuarios si se trata de plataformas muy complicadas, ¿verdad? Considera limitar la utilización de la comparecencia en línea a escrituras que no presenten intereses contrapuestos o que no se vislumbre que más adelante pudiera dar algún problema. Más que todo ellos lo que proponen es seguir avanzando para que en cualquier documento se pueda hacer, pero por lo pronto y mientras tanto que se van creando también las seguridades y controles, se limite de manera prudente la naturaleza de actos jurídicos que se puedan autorizar por comparecencia en línea. A su vez, todo esto que vemos aquí en este decálogo acarreará la importancia de la unificación de formalidades, porque si el documento digital tiene vocación de trascender geográficamente, esto nos trae entonces el problema de que, bueno, este instrumento público, ¿será que va a ser eficaz en aquel país, ¿no? ¿Será que este instrumento que vamos a autorizar ahora, tan bonito que se ve, que tal vez sí se puede, pero cuando nos damos cuenta no tenemos compatibilidad en nuestros sistemas jurídicos, ¿no? Bueno, entonces tenemos mucho por delante como esa unificación de formalidades, para lo cual yo pienso que puede ser aprovechada la función de la UINL con la finalidad de que los instrumentos públicos autorizados por notarios del notariado latino tengan valor probatorio, ejecutivo y registral en todos los países de nuestra tradición jurídica. Y bueno, sería bueno que en todos, ¿no? Pero al fin de cuentas, la naturaleza del documento digital lo hace apto para trascender fronteras. Es un nuevo soporte cuyas ventajas deben aprovecharse, tal como la función notarial lo ha hecho con los anteriores soportes a lo largo de los siglos. 3 pilares fundamentales considera la UINL que hay que tomar en cuenta en la comparecencia en línea y en el diseño que los países van a hacer de esto: la inversión en sistemas tecnológicos, la capacitación de notarios y de usuarios, la legislación, los marcos jurídicos, ¿verdad?, sobre el documento notarial digital, su creación, alcances y efectos. Y a esto, pues yo agregaría de que cuando hablamos
de la materia familiar, la especialización. La especialización del notario es muy importante, porque si en el futuro, que ya el futuro ya está aquí prácticamente, vamos a trascender fronteras, el notario tiene que especializarse más y más sobre los marcos jurídicos de familia en otros países. Bueno, yo quiero terminar diciendo que así a través de miles de años hemos transitado de ritos, de tablillas de barro cocido, de escritura en huesos, en piedra, en bronce, en papiro, en papel, con cinceles, con punzones, con plumas, todo ello envuelto en magia, en religión, en misticismo, a bolígrafos, máquinas de escribir, al documento digital, a la virtualidad en el derecho notarial. Pero las personas, tanto antes como ahora y como en el futuro, seguirán necesitando documentar los hechos trascendentales de su vida, de sus hijos, de sus familias. Van a seguir necesitando del notario, cuya capacidad dúctil de amoldarse como el agua a las nuevas situaciones es la clave de su pervivencia hasta el día de hoy. Una puerta ancha está abierta a un nuevo cambio cuantitativo y también cualitativo, que deberá ser atravesada con optimismo, de una historia, bueno, con un optimismo precedido por una historia de miles de años, caracterizada por la camaleónica capacidad del notario de tradición romano-germánica a aprovechar lo mejor de cada uno del tiempo al que se enfrenta. Esto no es más que una vuelta al recodo en el camino, más de los muchos que ha atravesado el notariado latino. Y en lo referente al derecho de familia son grandes las expectativas en favor del núcleo social, que antes como ahora y en el futuro va a seguir beneficiándose de la labor del notario para la paz social. Con esto termino y quedo a sus órdenes por cualquier comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora Jenny. Pues, tal como nos comenta, ciertamente la actualización del notario es indispensable ante las nuevas tecnologías y sobre todo por estos cambios trascendentales que se van a ir dando con el tiempo en mayor magnitud para celebrar diversos actos en los que se tenga que otorgar la voluntad de las partes y se requiera la figura del notario en ese momento. Doctora, tenemos unas cuestiones de preguntas. Le voy a dar el uso de la voz a la licenciada Aileen para que las pueda ir leyendo y nos pueda usted ir comentando su aportación sobre ellas. Muy bien, claro, con gusto. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, licenciada. Una sesión de preguntas que llegar por este medio. Nos preguntan a su consideración qué problemáticas existen y qué pueden ser atendidos por un notario. ¿Cómo la pregunta? A ver, tenemos un problema con el en el audio. Le leo la pregunta, doctora. Dice, a su consideración, ¿qué problemáticas existen y qué pueden ser atendidas por un notario? Bueno, hay muchas problemáticas que pueden ser atendidas por los notarios, que ya en la materia de familia me imagino que está acotada la pregunta, que bueno, ya han sido recogidas en las leyes en los países que regulan la jurisdicción voluntaria o asuntos no contenciosos, como se les denomina en Costa Rica, entiendo, en donde como no existe conflicto, los notarios tienen en sus manos el poder llevar a cabo estos trámites, como la disposición de bienes de menores de edad, o gravamen de estos bienes, o de personas ausentes o declaradas en estado de interdicción. Pueden también tramitar la ausencia, que en nuestro país es un trámite mixto, inicia como un trámite notarial
y termina en el juzgado, ¿verdad? O sea, es un trámite mixto. También yo pienso que en los países en donde aún no se legisla esto, debería ponerse en manos de los notarios el poder realizar los divorcios voluntarios. Y me parece muy acertada la posición de Costa Rica en cuanto a que se pone en manos de los notarios cuando no hay niños o hubo hijos pero ya son mayores de edad. Entonces, y también se pone en manos de los notarios cuando no hay bienes que dividir entre los cónyuges. Me parece de que los países que no lo hemos hecho, Guatemala no lo ha hecho, deberían transitar ya por ese camino, ¿verdad? Poniendo en manos de los notarios más asuntos como como el cese de la unión de hecho voluntaria en los países en donde aún no se hace, donde aún los notarios no tienen eso en sus manos. Y bueno, pues, de lo que tenemos regulado, también el reconocimiento de preñez o de parto, que ahora pues está un poco en desuso, ¿verdad? Y en fin, hay muchos asuntos que los notarios podrían resolver y de esa manera estaríamos enriqueciendo aún más la función notarial y enriqueciendo nuestro sistema de notariado y aprovechando las funciones del notario de asesoría de las partes en vista de que son juristas con toda la preparación para poder guiar a las partes en sus expectativas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, tenemos otras preguntas. Pregunta Katy Cupil. En Guatemala, ¿qué acción es sancionada por el mal ejercicio de un notario? Ya, existen delitos contra la fe pública en el Código Penal. Recordemos que los notarios, cuando traicionan esa fe pública que ha sido puesta a su confianza en sus manos, se ha confiado en sus manos, no solo incurren en responsabilidad penal, sino también civil y gremial, ¿verdad? Profesional, digo, o en responsabilidad profesional. Gremial también, porque se traicionan los postulados y los principios del Código de Ética del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y sí, pues existen, dependiendo, ¿verdad?, de en qué consiste el hecho, así será el delito que se persiga y de hecho, pues, tristemente, aquí, como estoy segura que en los demás países hemos tenido casos de estos, pero yo sí quiero enfatizar en que valoremos lo que tenemos como notarios de este sistema. Es una profesión hermosa que no debemos boicotearnos nosotros mismos, traicionando esa confianza del Estado y la confianza de la gente, esa fe pública, prestándonos a realizar pues actos reñidos con la ley y que debilitan la fe pública. Con cada caso que se presenta debilita esa fe pública y puede debilitar nuestra profesión. Gracias, doctora. Tenemos otras preguntas. Pregunta Maricruz Velázquez. ¿Qué opina de la equidad de género en la comunidad del notariado en Guatemala? ¿Se cumple? Equidad de género en el notariado en Guatemala, ¿en qué sentido? Si se refiere al número de notarios y notarias que hay, no tengo los números a la mano, pero le puedo decir que estamos bastante parejos. Estamos bastante parejos en número de varones y de mujeres notarios y notarias. Sí,
Por ejemplo, que quizás sea algo análogo, que tampoco nos puede decir con certeza que estamos en las mismas circunstancias en el notariado, pero creo que sirve de alguna guía. Hasta lo último, que de los datos que yo supe del organismo judicial, habemos más juezas que jueces en el organismo judicial de Guatemala. Creo de que por ahí más o menos, quizás, o al menos estamos parejos en número de notarios y notarias en Guatemala. Ahora, si se refiere quizás a, desde un contexto propio de México, en donde entiendo que los notarios están circunscriptos a ciertas notarías, nosotros no tenemos eso aquí. Aquí, como yo les explicaba, un notario puede autorizar una escritura donde sea, dentro del territorio e incluso fuera del territorio guatemalteco, porque puede ejercer su función notarial en el extranjero. Pero, bueno, yo diría que quizás en cuestión de equidad, pues vamos bastante parejos y a números estamos, ¿verdad? Si a eso vamos. Gracias. Gracias. Pamela Sánchez Pulido pregunta, ¿qué opinas sobre que una persona pueda disponer... Perdón. Perdón, vuelvo a leer la pregunta. ¿Qué opinas sobre que una persona pueda disponer de sus bienes mediante una video... No se preocupe. Mediante una videollamada. Sí, exacto. No, de hecho, Chile, por ejemplo, que ya tiene bastante avanzado este asunto de la contratación en línea, excluye algunos actos jurídicos de esta posibilidad. Dentro de los que me recuerdo está precisamente el poder celebrar actos de disposición de última voluntad por medios digitales. Tiene que ser presencial. Algunos asuntos relacionados con la familia, por ejemplo, la autorización para que los hijos salgan del país, tampoco puede hacerse de manera virtual. Y por eso insistía en el curso de la charla que las herramientas tecnológicas que se utilicen deben brindar seguridad jurídica, porque una videollamada puede ser grabada. Esa videollamada en un clic ya la conoce todo el mundo. No, o sea, hay las ventanas de oportunidades se abren, pero en la misma y enfrente se le abre una del desafío de la seguridad. No hay que ver solo lo bonito, sino también lo feo que trae todo esto. Creo que debemos ser muy prudentes antes de entusiasmarnos mucho, porque en la misma que vemos la oportunidad debemos ver el control. Para que estos principios de fe pública, confianza y seguridad jurídicas no sean sacrificados en nombre de la virtualidad, porque al final de cuentas quienes van a sufrir las consecuencias de eso van a ser los mismos usuarios. Sí, ¿alguna otra? Sí, preguntan, ¿cómo es su carga de trabajo siendo notaria y jueza al mismo tiempo? Le agradecen por su ponencia, doctora. Gracias. Sí, vean. Por el hecho de ser abogada, pues necesariamente tengo que ser notaria. Nosotros recibimos las dos titulaciones, nos graduamos necesariamente de abogados y notarios, no como en otros países que se gradúan de abogados y para ser notarios tienen que seguir como una especialización. Nosotros la llevamos dentro de la carrera, como sucede con Nicaragua también. En Costa Rica eso hace poco cambió, según tengo entendido,
de que era como nuestro sistema, pero ahora creo que tienen que llevar como un posgrado para poder optar al título de notario. Pero el hecho de ejercer una función pública me impide realizar la función notarial. No puedo, o sea, los jueces no podemos realizar una función notarial mientras estemos en el cargo. Pero lo que sí nosotros vemos es desde este lado del escritorio la función notarial, es decir, nosotros somos testigos de esa función notarial, como la vemos desde aquí, y he querido yo dar esa visión de la función del notario desde este lado de la administración de justicia. Todos los días en nuestro escritorio tenemos algo que tiene, en donde interviene el notario en los asuntos de familia, desde las garantías para poder obtener los divorcios voluntarios u ordinarios, que por lo general pues son escrituras de fianza o hipotecas accionadas por los notarios, hasta las capitulaciones matrimoniales y los asuntos de jurisdicción voluntaria que eventualmente ellos nos piden el apoyo para algunas acciones puntuales, como lo que les decía, para dictar alguna medida precautoria, para algún apercibimiento, para ordenar la recabación de algún documento que necesitan, o cuando nos piden el apoyo para realizar el estudio socioeconómico en los trámites de disposición de bienes de menores de edad, de ausentes o de personas con discapacidad. No sería. Es incompatible la función del notario con la función judicial. Gracias, doctora. Pues nada más como comentario. En México, el notario y la función de juez se lleva de manera aislada, separada. Entonces, un notario no puede ser juez ni viceversa. Igual que aquí. Ajá, sí. Es incompatible. Ajá, la función notarial es incompatible con la función judicial. Al igual que en México y Guatemala estamos, igual yo creo que en todos lados. Hay algunas excepciones, ¿verdad?, que la ley establece, pero son cuestiones muy, muy excepcionales de los jueces civiles. Por ejemplo, cuando otorgan las escrituras de traspaso de los bienes, cuando se ha negado algún deudor en alguna ejecución a otorgar la escritura. Entonces, el juez civil es quien otorga esa escritura, pero es una cuestión excepcional, ¿verdad? Claro, doctora. Pregunta el licenciado Juan Carlos. Distinguida maestra, ¿de qué manera podríamos hacer más rápido esta transición de fe digital en Centroamérica? Sobre todo trabajar el principio solemnidad requerida en el campo notarial. Felicidades por su excelente ponencia. Muchas gracias. ¿De qué manera podríamos hacer más rápido el tránsito, perdón? ¿Cómo decía la pregunta? La transición digital, de la fe digital en Centroamérica. Bueno, yo creo que eso, bueno, depende del Poder Legislativo. Depende del Poder Legislativo, pero ese Poder Legislativo en ocasiones no se mueve si no somos nosotros los que nos movemos antes. Tenemos los colegios profesionales, creo, en la mayoría de países tenemos colegios profesionales que pueden hacer propuestas. Por eso les compartía los enlaces, ahí está, yo les voy a dejar la presentación de la página de la UIND, que yo creo que las directrices, los principios, el decálogo de la UIND al respecto debe ser tomado muy en cuenta, obviamente adecuándolo al contexto de cada país, ¿verdad? Creo que nosotros, como notarios y miembros de los colegios profesionales, podemos ser quienes empecemos a mover ese motor de cambio. Tomemos como ejemplo, aunque tampoco se trata de tomar, por así decirlo, un traje que nos va a quedar grande o quizás pequeño,
No se trata de implantar cosas nada más por implantarlas, pero veamos las experiencias en los demás países. Me parece muy importante ver la experiencia de Chile. Me parece importante que veamos ahí, aunque hay algunas cosas que creo que no deberían ser trasladadas. En especial, creo que debemos cuidar de que la esencia de nuestro notariado perviva, porque es para bien de las personas usuarias, porque todo lo que constituye la esencia de nuestro notariado es muy rico, no podemos renunciar a ello. Creo de que se está presentando más que todo el desafío en las cuestiones mercantiles, por la rapidez del tráfico mercantil. Por ahí alguno de los doctrinarios que consulté se quejaba, y creo que con razón, ¿verdad?, de que la UNIDROIT y estas entidades internacionales de derecho internacional privado o de derecho mercantil están como minando la naturaleza del notario de tradición latina. Creo que ahí es un punto que habrá que analizarlo de modo que se adecue la función del notario sin que pierda su esencia a la nueva realidad. Pero pienso firmemente que en lo que atañe a la función del notario en la materia familiar, está más fuerte que nunca. Está más fuerte que nunca. No debemos perder eso, esa esencia, porque siempre seguirán necesitando del consejo y de la guía del notario para dar forma jurídica a esas expectativas y deseos de los interesados. Creo que debemos comenzar entonces, y contestando a la pregunta, debemos comenzar con las asociaciones gremiales, a generar el cambio, a ver nuestros códigos de notariado, en dónde tenemos que empezar a cambiarlos y hacer propuestas, ¿no? Yo sé que no todos tienen iniciativa de ley, pero se puede trabajar. Las Cortes Supremas de Justicia por lo general tienen iniciativa de ley. Se puede trabajar entonces algún proyecto y acercarse al Poder Judicial para conformar alguna mesa técnica y que salga algo muy bueno, de ahí un marco legal muy bueno, ¿verdad? Pero creo que sí, necesitamos un marco legal, definitivamente, porque las plataformas tienen que ser seguras, ¿verdad? O sea, sí se puede y se debe. Tenemos que dar ese salto, pero con las seguridades del caso. Gracias, doctora. Exactamente como lo comenta, estas modificaciones que en dado caso se tendrían que dar a la norma, tendrían que ir aparejadas con la actualización de la tecnología, evidentemente, unas plataformas seguras que puedan pues garantizarnos que hay esa inviolabilidad de la tecnología y que resguarda la voluntad de las partes. Claro. Pregunta Franklin López, ¿qué opina de la identificación de la persona por medio de programas biométricos? La cuestión que veníamos aparejando en este momento que le comentaba, ¿no? El usar la firma electrónica, estos son los programas biométricos que se van ocupando, firma electrónica, la criptografía, biometría. ¿Qué nos podría opinar usted sobre esta identificación de la persona? Sí, bueno, para la firma electrónica obviamente tiene que estar de por medio un sistema tecnológico, ¿verdad?, que dé las seguridades del caso, y volvemos a ese tema. Pero pienso y me alineo con uno de los puntos del decálogo, de que el notario no puede ser suplantado por un sistema, por una herramienta tecnológica, porque las herramientas tecnológicas deben estar al servicio del notariado. Son instrumentos de los cuales se vale el notario para su función, pero no son la función del notario, ¿verdad? Sí es cierto que, en mi opinión,
que parte de la seguridad de esa firma electrónica, ahora para poder dar fe de que esa firma es legítima, parte de esa seguridad ya pues no la da ya toda el notario, sino que también la da el sistema tecnológico que se utiliza para ello. Pero no es que suplante a la persona del notario, porque esto sería tanto como admitir de que el notario pues simple y sencillamente le traslada la responsabilidad de lo que pudiera pasar en cuanto a la identificación de las personas a una máquina, y eso, o a un sistema, o un software, y eso es inadmisible. Y eso es quitarle responsabilidad personal al notario también en su función. Entonces, creo que sí, o sea, esto está, la firma electrónica es un hecho, es una realidad. Pero no hay nada infalible, nada, ni siquiera una firma electrónica. Exactamente, doctora. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted nos opina. Al final de cuentas, la tecnología tiene que estar al servicio de nuestras necesidades y ir aparejada con ello. Digo, como se comenta por ahí, no hay ninguna red, ninguna norma, ningún programa que se cree por sí solo, sino que tiene que ir pues trabajado por un ser humano al final de cuentas, y esta capacidad humana pues es totalmente en todo el proceso, hasta para estarla actualizando constantemente y hacerla segura y que no sea susceptible de violaciones que puedan alterar la confidencialidad, la seguridad y la certeza que se tiene por esas tecnologías. Tenemos una última pregunta, doctora. Preguntan, ¿considera que ante los cibercontratos deben existir cibernotarios? Las compras, por ejemplo, en Amazon, Mercado Libre, que si tendría que haber como un cibernotario, entiendo yo, que tuviera que dar fe y legalidad de estos tipos de contratos que se dan entre pues las actuales plataformas digitales de compras. Bueno, yo pienso que no, ¿verdad? Porque el tráfico comercial ha funcionado hasta antes de esta era digital. Vamos a un supermercado y compramos algo y no necesitamos de un notario que esté dando fe pública de que hemos celebrado un contrato de compraventa. Recordemos que en lo que atañe al derecho comercial y mercantil, bueno, son otras las normas, ¿verdad? Es antiformalista, ¿cómo se garantiza o se privilegia el tráfico comercial? No, yo pienso que ni antes, ni ahora, ni cuando no era digital, ni ahora que lo es, pues necesitamos de eso, ¿verdad? El notario, creo que como les comentaba, con relación al derecho mercantil, creo de que ahí va a tener más complicado, pero no va a ser imposible. Yo estoy segura de que va a ser como lo ha hecho a través de los miles de años que nos han precedido, va a salir avante, incluso en lo que se refiere al derecho mercantil, que es como veíamos en donde más se está presentando esta queja de los doctrinarios, de los estudiosos, de que se está llevando a cabo algo así como una colonización, decía uno de los doctrinarios, una colonización de la figura del notario por la figura del notario del common law. Pero pienso que es posible, que esto es posible que esté pasando debido a que el notario de nuestra tradición latina no está siendo capaz de amoldarse. Tendrá que hacerlo, y yo estoy segura que esto va a pasar. Ahora mismo, para poderme conectar a la charla, estaba temblando porque no podía sacar la cuestión esta del Teams. Les cuento, ¿verdad? Que estaba nerviosa porque no podía. ¿Quién lo logró? Mi hija de 15 años la llamé y ella en un 2x3
me solucionó esto. No digo de que nosotros, que ya tenemos algunos añitos encima, no seamos capaces, somos capaces, podemos hacerlo, debemos hacerlo, si queremos sobrevivir a esta nueva era. Solo el que se adapta, sobrevive. Y los abogados jóvenes y abogadas jóvenes y notarios y notarias más jóvenes la tienen más fácil. Porque yo creo que nacieron ya con un chip incorporado que a los modelos anteriores no nos los pusieron. Entonces tienen el futuro por delante, pero valorando lo que miles de años de historia nos ha dado. Nuestra ciencia del derecho notarial es de antiguo abolengo, ¿ah? Que no quiere decir de que sea una cosa antigua en desuso, no, es de antiguo abolengo que se reinventa con cada paso cualitativo que le ha tocado vivir en el tiempo, y esto es uno de ellos, y estamos siendo protagonistas, testigos protagonistas de ese cambio, testigos los demás, protagonistas los notarios y notarias. Así que de esta vamos a salir más fortalecidos. Muchas gracias, doctora. En la pantalla le vamos a visualizar su constancia misma que se le hará llegar posteriormente por los medios tecnológicos que precisamente hemos estado usando para poder estar contactados a la distancia. Bueno, procedo a darle lectura a la constancia. Se entrega constancia a la doctora Jenny Aimé Molina Morán por su participación como ponente en el segundo Congreso Internacional de Derecho Privado, Estudio Sistemático de la Conducta Humana, con la conferencia magistral El ejercicio de la fe pública, notariado en asuntos de orden familiar, unas perspectivas de criterios globalizadas, en Villahermosa, Tabasco, siendo el 5 de julio del 2022 a las 5:30 de la tarde. Firma la doctora Felipa Sánchez Pérez, directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, y la doctora Miriam Carolina Martínez López, directora de la División Académica de Ciencias de la Salud. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de todas las instituciones, organizaciones y la Fundación de Bioética adscritas a este Congreso Internacional y Nacional de Derecho Privado, doctora Jenny, le agradecemos por su presencia y quedamos muy contentos con la disertación que ha expuesto el día de hoy. Es cuanto. A todos los presentes, les agradecemos por acompañarnos, informarles que el día de mañana a las 9 de la mañana estaremos de manera presencial en el auditorio de nuestra División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades para continuar con el ciclo de conferencias de la doctora Melba Méndez Portugués, que viene de Costa Rica, directamente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Esperamos que nos acompañen y les agradecemos a toda su presencia, doctora, muy agradecidos. Muchas gracias a ustedes. Hasta gracias luego por invitarme. Un honor. De nada, con mucho gusto, doctora. Hasta luego a todos. Que salimos del texto, por favor. Adiós.